Que está con nosotros en la cabina de Noti Hoy, a través de Radio Centro, la doctora Solanda Goyes. Ella es vocal del Consejo Nacional de la Judicatura y vamos a hablar de algunos temas de interés. Hemos visto que las diferentes instituciones que tienen en sus manos digamos, no solo la potestad, sino la obligación de enviar las ternas para la renovación del Consejo Nacional de la Judicatura, ya lo están haciendo, incluso la última de la Corte Nacional de Justicia, polémicas de por medio, ya ha sido enviada y se renovará el Consejo de la Judicatura. El 29 de enero culmina el periodo de los actuales vocales. Yo no sé si alcanzará con todos los procesos que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a renovarlo, pero es lo primero que le vamos a preguntar a Solanda Goyes. Bienvenida, buenos días. ¿Se quedarían ustedes en funciones prorrogadas si es que no son legalmente sustituidos? ¿Qué dice la norma? ¿Y cómo miran ustedes desde el Consejo de la Judicatura esta situación? Bienvenida, buen día. Gracias, muy buenos días a todos quienes escuchan Radio Centro. Gracias por la invitación, Gonzalo, Patricia, siempre es un gusto estar aquí. Es un tema que escapa de las manos del Consejo de la Judicatura porque esta es una responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No solo eso, sino que depende que al Consejo de Participación Ciudadana lleguen las ternas de las otras funciones. Lleguen las ternas también y empiecen el proceso. Correcto. Entonces, en el país ya hemos visto en otras instituciones también que por falta de la agilidad del Consejo de Participación Ciudadana y de previsión, porque debería iniciar los procesos con la anticipación debida, no se hacen los relevos en los tiempos que corresponde y por ello es que hemos tenido autoridades encargadas, autoridades prorrogadas. El Consejo de la Judicatura, como bien se dice, el día 28 de enero a las 12 de la noche concluye su periodo porque los que fueron nombrados en el año 2019 se posesionaron el 29 de enero. Entonces es imposible, físicamente es imposible que puedan realizar el procedimiento en una semana, porque estamos a una semana de cumplir ese tiempo. Por eso le preguntaría, pregunto, ¿se quedarían ustedes en funciones prorrogadas? Miren, ¿Qué dice la norma? No existe ninguna conversación dentro del Consejo de la Judicatura al respecto. Yo creo que hay que hacerla por un tema de responsabilidad. De hecho, voy a tratar de promoverla. ¿Hay una norma legal? Sí. Hay una norma legal que cobija a todos los servidores judiciales. El concepto de servidor judicial es todo aquel que presta una función en la función judicial. Por lo tanto, incluye vocales del Consejo de la Judicatura. Incluido el nivel de jerarquía de los vocales del Consejo de la Judicatura. Incluye todas las máximas autoridades del sistema judicial y también el ámbito administrativo. Entonces, bajo ese concepto, lo que la norma dice es que cuando no se ha sido legalmente reemplazado, no se puede abandonar el cargo, sino más bien hay que generar la prórroga hasta ser legalmente Esto es probable que dure un mes, 2 meses o cosa parecida. Ahora, terminando el periodo, ¿no se van con una gran frustración? Lo hablamos algunas veces. Está todavía en nada el tema de completar los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hablamos oportunamente también de motivos por los cuales se cayó el proceso, el tema de la CERCOP, el tema de unas empresas que aparentemente no cumplían la norma y los procedimientos legales y administrativos que debieron seguirse no se siguieron en tiempo y forma. Pero eso tiene de algún modo a la justicia parada. ¿En qué medida ustedes, como Consejo de la Judicatura, asumen la parte que les corresponde en esa responsabilidad y no quedan frustrados frente a esto? Bueno, sin duda, ¿no? Institucionalmente, el Consejo de la Judicatura tuvo un año prácticamente, en el año 2024, que no pudo cumplir con algunas de las obligaciones que estaban previstas y que hubiese sido deseable que supere las deficiencias de los consejos anteriores, porque, a ver, nosotros se viene arrastrando el tema. Claro, estamos en una inestabilidad complicada, porque si usted chequea a quienes llegaron al Consejo de la Judicatura como titulares desde el año 2019, todos han salido del Consejo. Hemos tenido más de 5 presidentes o más de 5 mini periodos de presidencia en estos 6 años.
Y eso también impide que la institución pueda tomar asiento y avanzar. Además de que obviamente hay unas debilidades internas que no se logran superar, pese a que se han hecho advertencias, comunicaciones. Si se quiere lograr conseguir los objetivos, por ejemplo, un área que hay que revisarla de manera profunda es el área de talento humano, desde donde nacen estos procesos. Algunos de las irregularidades, o por lo menos de las... Sí, y eso depende de quién preside el organismo. Siempre depende más de quién preside. Pero siendo un cuerpo colegiado también... sí. Por eso digo, si mire, existe... Si piensa usted que en lo que atañe a su función no existe una frustración enorme por no haber cumplido. Por ejemplo, todo esto de que es tan importante la revisión del trabajo en cuanto atañe al Consejo de la Judicatura, no de las sentencias emanadas, de los procesos administrativos, de cómo está el tema de evaluación de fiscales, de jueces, que eso también viene, como usted bien ha dicho, de atrás, de los anteriores, porque yo recuerdo haber hablado con varios de los vocales anteriores a ustedes, de esta rémora en la revisión de la parte administrativa de jueces y de fiscales, y no se ha hecho. En términos personales, yo lo que le puedo decir al país es que tengo unos niveles de satisfacción porque creo que hice lo que corresponde, ¿no? Se hizo, uno de los hechos importantes, me parece que hay que destacar, es que antes de esto se ponía en cuestión a la función judicial, y cuando se hablaba de probidad, siempre se decía es que es difícil probarlo, no se puede poner ese como un parámetro de valoración para la función judicial. Y yo creo que el debate público que hemos dado y que hemos impulsado desde esta gestión que yo estoy concluyendo es justamente cambiar eso en el chip de la ciudadanía, de la opinión pública y del propio Consejo de la Judicatura. Sí se puede hacer revisión de probidad, que es indispensable como uno de los elementos tanto para evaluación como para concursos, porque la ciudadanía ya no resiste más que se diga, es que si no es sentenciado no le podemos remover. Y de hecho, una de las políticas que nosotros hemos impulsado es el que se separe de la función judicial a quienes han incurrido en faltas gravísimas, y de hecho hasta el 31 de octubre, me falta actualizar los datos de noviembre y diciembre, hay 108 funcionarios destituidos por haber incurrido en faltas graves, ¿no? Ahora, y eso algo que contribuye... es difícil entender para los que no somos abogados, y creo que para el común de los mortales, porque lo he hablado con abogados y me han dicho, por ejemplo, hace unas semanas, la semana pasada, un juez liberó a 40 detenidos en Durán, y tomó una decisión, dio medidas sustitutivas. El abogado me decía, es que el Consejo de la Judicatura, y digo yo, ¿por qué no actúa el Consejo de la Judicatura? Me dice, el Consejo de la Judicatura no puede entrar a la causa como tal. Y eso es una cosa que genera incomprensión también en la opinión pública, claro, porque dice, ¿por qué no le votan a este juez que soltó a la calle a delincuentes? Así es. Decimos, ¿no? Muchas veces eso. Mire, el Consejo de la Judicatura está en la mitad, ¿no? La ciudadanía dice, Consejo de la Judicatura, actúe y despida de manera inmediata. Hemos dicho, cuando les parece que hay una mala actuación. Y del otro lado es Consejo de la Judicatura, no actúe porque usted no puede ingresar en los temas jurisdiccionales. Claro, entonces, no puede decir esta sentencia estuvo bien dictada o no, claro, o este procedimiento. Es que esa es la... Pero sí existen, ¿no?, mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el tema es que este es un trabajo que tiene que hacerse de manera coordinada, porque por sentencia de la Corte Constitucional y también por reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que hizo la Asamblea Nacional, el Consejo no tiene ni siquiera capacidad de oficio. En el caso del ejemplo, el Consejo no puede actuar de manera autónoma y decir voy a pedir que se haga una investigación. Por sí, ante sí, el Consejo no puede, salvo que haya una denuncia. Entonces, allí lo que se les dice es a las entidades del Estado que son las interesadas, por ejemplo, la Policía Nacional, Ministerio del Interior, Gobernación, pongan la denuncia. Y a veces eso no sucede. Entonces, porque claro, si se pone la denuncia, eso se lleva a conocimiento de un juez superior que es el que tiene que analizar la conducta del juez. Y resolver. Pati, comentamos esto la semana pasada. Así, ¿no? Así es. Y ahora, hemos preguntado también a los candidatos, ¿no? Claro, ¿cuál es la opción que se da para evitar esto? No sé si reforma o una depuración. Ahora, yo digo para el caso concreto de Durán de la semana pasada. Salió el oficial de policía y dijo públicamente, claro, nosotros los ciudadanos
de a pie concebimos que esa es la denuncia, pero no lo es si no se formaliza por escrito. Así es. Entonces el jefe de policía dijo, bueno, la justicia lo suelta. Y eso deteriora la imagen de justicia, ¿no? Y agregando que quizá no se hacen las denuncias posteriores, porque ya se supone que si están detenidos, después uno piensa que va a haber el debido proceso, ¿no? Pero no se da y salen en libertad. Y quizá hay temor también en parte de la ciudadanía en poder en hacer denuncias a estos delincuentes que han sido liberados, no sé, por las represalias, tal vez. Sí. Pero más allá de eso, doctora, es importante analizar esto que hemos hablado varias veces, ¿no? Hay esta descomposición en el sistema de justicia, incluso hasta corrupción que se ve. Siempre decimos, los jueces tendrían que ser personas probas, honestas, pero hay ciertos casos, no me refiero a todos, pero hay ciertos casos que sí nos dan cuenta de que qué está pasando en el tema medular en el sistema de justicia ecuatoriano. Creo que en el sistema de justicia, así como hay buenos jueces y mucha de su actividad no se refleja públicamente, porque cuando un juez actúa bien, no es mediático. Claro. ¿Qué es lo que conocemos y se amplifica? Es aquello que resulta escandaloso, ¿no? Sí. Entonces... Pero es normal también, ¿no? Sí, es normal y además es bueno que salga a la luz esos temas de corrupción, ¿no? Para tomar medidas. Y esos casos, no solo los que se hacen públicos, sino todos aquellos que sean producidos sobre la base de la manipulación del derecho, con inconductas, abusando de las facultades que tienen, obviamente que tienen que ser sancionados. Esa es la labor que tiene el Consejo de la Judicatura, pero tiene que seguir algunos procedimientos. Nosotros, repito, esto lo he impulsado mucho desde la vocalía que estoy y creo que el resultado es clarísimo, tenemos más del 40%, y que no debería ser en una democracia sana, en un sistema judicial sano, ni siquiera debería ser un dato que nos llame la atención, pero justo por lo que ustedes señalan, dado que la función judicial está severamente afectada por este tipo de funcionarios que han actuado mal, es necesario separar a esos funcionarios. ¿El 40% de qué? Perdóname. Nosotros hemos incrementado en un 40% de destituciones en el año 2024, sin concluir el análisis, como decía, porque yo tengo el corte a octubre, en relación al año 2023. Y se destituyeron jueces y juezas que nunca se creían intocables, ¿no? Los casos de Curipayo, Lindao, que tenían 50 procesos disciplinarios y nunca les pasó nada y todo el mundo sabía lo que estaban haciendo. Entonces, ese tipo de actuación del Consejo de la Judicatura sí es criticable y creo que eso se logró hacer cosas muy diferentes en el periodo que hemos logrado impulsar este tipo de acciones. Ahora, entonces, la reflexión que pone sobre la mesa Pati Terán nos lleva a otro tema que en un momento tocamos con usted, que es esta rémora en la evaluación. Yo sé que son miles de funcionarios judiciales, jueces y fiscales a los que hay que evaluar y que no es cosa fácil, pero también es algo que no ha podido este Consejo, como los anteriores, hacerlo a tiempo. ¿Cuándo se podrá contar con un cronograma para hacer una evaluación adecuada? Y con una metodología adecuada también. Así es. Sí. A ver, lo de la metodología es clave, porque hasta ahora nosotros, por ejemplo, de los jueces destituidos, hemos revisado sus evaluaciones y resulta que tenían 98 sobre 100. Muy bien evaluados. Claro, eran excelentes. Una maravilla, pero algo hicieron. Claro, por eso es que el señor Curipayo se da el lujo de decir en ese audio que se filtró a mí, yo soy intocable, soy juez, nadie me puede decir nada, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que corresponde hacer en evaluación? El trabajo que se deja avanzado, porque eso lo hemos impulsado con mucha profundidad y dedicación, es un proceso de evaluación diferente, ¿no? En donde se analice probidad, en donde se analice el tema de garantías jurisdiccionales, porque antes se hacía la evaluación sobre 2 sentencias emitidas por los jueces, una que era por sorteo y otra que elegía el propio servidor judicial. Ahora se cambió y se dijo tenemos que hacer al menos revisión de 10. Pues ampliar el muestreo. Claro, pero tomando en cuenta que gran parte de eso se tiene que evaluar en garantías jurisdiccionales, que es donde ha habido graves problemas. Ya, ¿no? Pero justamente hacia allá iba lo que decía Pati, ¿no? Es decir, tener un procedimiento adecuado y que además sea, digamos, estable, porque también no se puede evaluar con un criterio a unos
y con un criterio distinto a otro, sería injusto. Bueno, claro. Pero hay que marcar diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo evaluarle a un juez que evaluarle a un fiscal. Entonces sí se requiere establecer reglas específicas. Bueno, sobre la base de las actividades, ¿no? El fiscal es quien dirige la investigación, claro. Quien dirige es el que conduce la acción penal, claro. Por lo tanto, él tiene una serie de actividades que se tienen que evaluar, por ejemplo, son consideraciones fiscales, distintas para claro. Un juez que para fiscal. En cambio, para un juez, su valoración en las sentencias, en los dos casos, ahí sí la capacidad de despacho, según algunos estándares que se establecen, en fin, y en pero el tema de probidad. Es que también ahí nos preguntamos, se puede despachar muchísimo, pero se puede despachar muy mal también. Muy mal. Por eso es que hay que evaluar productividad, claro. Cuánto produce, calidad, qué tipo, ¿no?, de producción hizo y también probidad. Y que no sea subjetiva la evaluación, porque sí. También se presta para eso, ¿no? Ahora, siempre se habla de, por ejemplo, que deberían ser apolíticos los jueces, los fiscales, pero eso no se da en la actualidad. Para que una evaluación sea exitosa también hay que tener recursos y capacidades institucionales. No se puede, hasta ahora se hacen las evaluaciones y es uno de los temas que yo sigo insistiendo, ¿no? En el presupuesto del año 2024, después de haber hablado tanto tiempo para la revisión en la proyección del año 2025, sigue poniéndose exactamente los mismos rubros de antes. Concurso de Corte Nacional de Justicia, $200,000. Por eso es que después existen fracasos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la prueba de confianza, lo que se buscó es lo más barato, porque no había recursos. Bueno, hablamos oportunamente con usted de ese tema, ¿se acuerda? Entonces, y nos dijo, bueno, está dentro de los parámetros de lo que hizo Talento Humano, lo acercó, pero hay que hacerlo bien. Exacto, entonces parte de aquello es tener recursos y no hay la decisión. Pero supervisión adecuada también. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ello. El Consejo de la Judicatura es una entidad compleja. La presidencia tiene una especie de funcionamiento de un gerente, para poner un símil con una empresa, y el pleno del Consejo de la Judicatura es una especie de directorio. Entonces, ¿quién instrumenta, quién impulsa? Y obviamente yo desde la vocalía he empujado cantidad de cosas, pero no tiene la misma posibilidad desde una vocalía que desde la presidencia. Y dado, por ejemplo, en esto, ¿no? Los directores toman estas definiciones. Cuando nosotros entramos a revisar, ya es una revisión post, no hicimos una revisión anterior. Usted y el tema presupuestario es clave. Si se quiere hacer buenas evaluaciones y buenos concursos, hay que ponerle presupuesto. Ahora, usted conoce el Consejo de la Judicatura de adentro, porque también fue funcionario y estuvo ahí. Así es. Y puede tener una mirada en el tiempo. Tal vez lo que quisiéramos saber los ciudadanos de a pie, que no conocemos los procesos internos, porque mucha gente piensa evaluación de jueces y fiscales. ¿De cuántas personas estamos hablando para ser evaluadas y quién los evalúa? Porque mucha gente puede decir, no, es el señor Godoy o es la doctora Goy, es la doctora Yupangui, las que miran cada uno de los... Esa parte explícanos, porque vale la pena saberlo. En este momento está pendiente evaluar a más de 16,000 funcionarios. Un montón. Y más de claro, entonces estamos hablando ahí de 1,891 jueces y juezas, de más de 800 fiscales, de más de 600 defensores públicos, hay que evaluar más de 500 notarios. Está pendiente evaluar secretarios de las unidades judiciales, secretarios de las unidades fiscales y secretarios no son solo de las los jueces, sino públicas, todo. Entonces, el consejo no puede hacer ese trabajo. ¿Y qué es lo que hacen los consejos desde siempre? Mandan a la Dirección de Talento Humano, en donde no hay las capacidades para desarrollar esto. Entonces, si se quiere hacer procesos de cambio en función judicial, la propuesta que yo dejo presentando, todo por escrito, todo en proyectos, lamentablemente varios de esos proyectos ni siquiera se han puesto a discusión del Pleno, porque eso tiene que ver con la voluntad política de quien pone en el orden del día. La agenda. Claro. Del día. Entonces, allí, por ejemplo, uno de los puntos que nosotros decimos... Quedan debiendo entonces. Claro, ahí por dice ejemplo... usted, la presidencia del Consejo queda debiendo. Uno de los temas que allí corresponde hacer es, si se va a hacer evaluación de jueces, no se puede poner en manos de analistas
que hagan la revisión de la conducta judicial en términos que no tengan ni por asomo ni siquiera claro, algo parecido a la jerarquía o con una lógica claro, de la burocracia ecuatoriana que es nada se puede, ¿no? Entonces usted se reúne y todo el mundo dice, es que me dijeron que llegue solo hasta aquí, no me dijeron, oigan, yo les he dicho, si son directores nacionales, un director nacional tiene que tener la visión del país, porque no es cualquier cargo ser director nacional. O la otra cosa es el tema de esto no se puede, lo otro no se puede porque no tenemos información. Hay mecanismos de hacerlo, pero se requiere presupuesto. A mí me espeluzna. No se puede hacer si es que seguimos con los mismos presupuestos. A mí me espeluzna una noticia como la de la semana pasada, que en un caso de corrupción ya se encontró a jueces anticorrupción, que fueron parte de un proceso de selección riguroso, extremo, con recursos internacionales, que se preparaban para ser jueces anticorrupción. 2 de ellos, todavía hay que decirlo en rigor, presuntamente involucrados en casos espantosos. Entonces uno dice, bueno, el país, la comunidad internacional, se empleó a fondo en tener unos jueces anticorrupción distintos a todo lo demás, y miren lo que nos pasa. A mí eso me parece frustrante, no sé cómo lo Sin usted. Duda, ¿no? Todo aquello que implica actuaciones que restan legitimidad a la función judicial es terrible. Entonces, tenemos jueces allanados, tenemos personas acusadas públicamente de cometer inconductas, y claro que hay que garantizar el principio de inocencia, pero también en términos administrativos es posible hacer cosas, ¿no? Entonces, yo había planteado en este caso en particular que hay que iniciar las investigaciones internas administrativas. Luego respondió a eso el presidente y efectivamente ya se ha hecho la remisión para que se revise estos casos. Y lo que le puedo decir es un símil, porque todavía no tenemos información. Pero en otros casos de jueces y juezas en donde, por ejemplo, se ha encontrado alguna evidencia de que ha habido entrega de dinero sobre las actuaciones para que se respondan con una actuación judicial, están destituidos, ¿no? Entonces, el tema es ¿qué se comprueba? Porque también muchas veces hay que tener cuidado porque en el mundo en que estamos también hay acusaciones falsas. Claro, no hay que descuidar, ¿no? Que una cosa es y además la presunción de inocencia, por un lado, y los debidos procesos, así por es. supuesto. Sí, ahora, pero doctora, sí, yo acotando un poquito a esto, ¿no? También a mí personalmente me parece que de alguna manera no es ético, no puedo decir que es corrupto, pero estos procesos que se dilatan. O sea, realmente esto es una irresponsabilidad por parte de la justicia. No estoy hablando de un juez en particular, pero en general. A mí, yo veo como al no nombrar a los nuevos jueces, al dilatar este proceso también de evaluación, todo esto repercute precisamente en esa persona que está siendo acusada, que eventualmente puede ser inocente, ¿no? Pero que tendrá que cumplir tendrá medidas y todo, pero son procesos demasiado largos y demasiado costosos. Así no haya corrupción en el sentido de pagar a alguien para que se pronuncie a favor o en contra, pues de todas maneras esto tiene un costo. Sí, tiene el tema de la lentitud judicial, tiene un costo para la ciudadanía, para la percepción de eficacia y de confianza en el sistema judicial, sin duda. Hay un dicho, ¿no? Justicia que tarda no es justicia. Exacto. Entonces, pero esto también depende de otros factores que, por ejemplo, no se han podido implementar dentro de la función judicial. Hay un parámetro con el que yo no estoy de acuerdo, nunca he estado de acuerdo desde que soy directora, de que se hace la valoración de la productividad pensando en promediando qué es lo que tienen capacidad de despacho los jueces en función de lo que han despachado. Cuando nosotros hemos hecho en lo que yo he trabajado en temas de violencia, en cambio una valoración de la capacidad de despacho que tienen. Porque lo que despacharon puede ser que usted tenga jueces que efectivamente así existen, jueces que tienen al día, porque hay muy buenos jueces, claro. Jueces que se esfuerzan y tienen al día su despacho, y ellos presentan un número mayor de causas que atendieron, y otros que están rezagados. Y entonces lo que dicen, el promedio ideal de despacho es el que se promedia entre los diferentes datos, cuando lo que
Lo que debería verse es la real capacidad de despacho. Y la calidad, por un lado. Y la calidad. Por otro lado, un juez que puede decir, cierro esta causa, y no hizo su trabajo también. También hay. ¿Le van a poner a usted en alguna de las ternas para...? No estoy en ninguna de las ternas. A saber, por ahora. No, ya están todas las ternas públicas. No estoy en ninguna de las ternas. Bueno, por si acaso. Sí. Falta la del Ejecutivo, no ha presentado el Ejecutivo. Pero entiendo que estos días ya estará por enviarla, ¿no? Pero en las otras cuatro que están presentadas, funciones. No, así es. Le agradecemos por su presencia a la doctora Zulanda Goyes, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Estaremos evaluando ya más adelante el trabajo del Consejo y, por supuesto, volviendo a conversar de estos temas que son de máximo interés nacional. Con todo gusto. Ha sido muy amable. Gracias. Buen día. Y Radio Centro. Ya venimos enseguida.